Holmes, creo que deberíamos estar en la reunión de los vecinos. Ellos nos han contratado y podríamos obtener información de sus declaraciones. Vigilar las casas es tarea de la policía. Quiero que la policía sea la que los asesore. Y nuestra tarea, Watson, no es vigilar. Quiero investigar la casa del capitán Moore. Pobre hombre, acababa de llegar al barrio y es el primero que asaltan. Le robaron una caja de valiosas pinturas. Prácticamente solo los vecinos de esta calle no han sido asaltados. Gracias a Dios nadie ha sido atacado. ¿Por qué quiere revisar esa casa otra vez? Me extraña que siendo la última casa de la calle y estando en esa posición elevada, ningún vecino se diera cuenta del ladrón entrando o saliendo del lugar. Watson, antes que el capitán Moore llegara a esta calle, no había asaltos. Observen la casa, en lo alto de la colina, ventanas hacia la calle. De esa posición puede vigilar todo el vecindario. Casualmente tiene su telescopio dirigido hacia la calle, no hacia las estrellas. Ningún vecino vio las cosas del capitán, solo las cajas que traía cuando se murió. Y sobre todo, Watson, recuerde que cuando entramos las cajas estaban cerradas. ¿Cómo podía saber el ladrón que había pinturas y en cuál estaban? Si es que existieron. Busquemos un lugar para esperar que los vecinos estén reunidos. Allí está el capitán, sale de su casa. Ese lugar parece el Partenón en lo alto de la Acrópolis. ¿Cómo entraremos a la casa? Confía en mí, Watson. Eso no será problema. Ya estamos dentro. Busque cualquier cosa normal, cosas amontonadas. Hay que revisar las cajas cerradas. De hecho, meditar al mencionar el Partenón. ¿Sabe usted que no es un templo original? Es una copia. Su construcción plantea un misterio y una hipótesis ignorada. Estas cajas están vacías. Prácticamente no hay muebles. Va a resultar que el capitán es el ladrón. ¿Cuál es su hipótesis sobre el Partenón? Siga buscando, Watson. No tenemos mucho tiempo. Respecto al Partenón, sabemos que es un templo rectangular. Los griegos lo dedicaron a la diosa Atenea, a quien consideraban protectora de la ciudad, pero es de forma atípica. Todos los pueblos paganos en todo el mundo construyen templos piramidales en lugares elevados en una concepción de que los dioses que adoraban estaban en el cielo. Y para acercarse buscaban montes que en cierta forma prolongaban con las pirámides para estar más cerca de la deidad. Fíjese en las pirámides egipcias, que aunque son mausoleos, están dedicados no solo a los faraones, sino a las deidades que adoraban los egipcios. También los sigurat de Mesopotamia y los templos de mayas, aztecas y náhuatl eran piramidales. En la mente de todos los grandes pueblos politeístas, la forma de aproximarse a sus ídolos implicaba el esfuerzo del ascenso personal. Todo lo contrario ocurre con el templo del Dios de los hebreos. Holmes, aquí hay una puerta cerrada con llave, no puedo abrirla. ¿Podrá usted cómo abrió la puerta de la casa? Y explíqueme, ¿por qué el templo judío rompió el estilo de los templos de la región? Ellos vivieron tanto en Mesopotamia como en Egipto. Fue solo por llevar la contraria. Excelente, Watson. Fíjese usted que de esta puerta parten muchas huellas impregnadas de carbón. Esta puerta nos llevará a la carbonera. Allí hay una lámpara. Sería tan amable de encenderla. Bien, Watson, no fue por llevar la contraria que los judíos construyeron su templo de esa forma. Recuerde que los hebreos eran un pueblo de pastores nómadas, beduinos sin tierra propia. Eran más bien tribus, no un pueblo organizado.
Los descendientes de Abraham se constituyeron en pueblo al ser liberados de la esclavitud en Egipto por Dios. Justamente de aquí que viene la diferencia. Esta gente estaba acostumbrada a vivir en tiendas de pieles de animales. Para ellos eso era lo normal. Cuando Moisés transmitió al pueblo las instrucciones que Dios le daba, una de esas órdenes era que hiciera un tabernáculo, o sea, una tienda de pieles para residencia de la presencia de Dios. Las cosas que pusieron allí, el arca de la alianza, la lámpara de 7 brazos, el altar de los panes, todo fue diseñado por orden divina, no humana. Creo que ningún pueblo se hubiera atrevido a hacer una tienda para su Dios y ponerla en medio del pueblo. Y sobre todo, no había imágenes. Los griegos, con su portentosa escuela escultórica, creaban imágenes de sus dioses con una perfección anatómica extraordinaria. Hacían dioses a imagen del hombre. En cambio, los hebreos sabían que el hombre fue creado a imagen de Dios. Por eso Dios les prohibía las imágenes, para que no cayeran en la tentación de atribuir a Dios defectos humanos o lo quisieran representar con animales, bestias irracionales al fin y al cabo. Allí justamente está el secreto. Los otros pueblos buscaban alcanzar a Dios, pero a los hebreos era Dios quien los escogió para cumplir sus promesas de un Mesías salvador de toda la humanidad. Fue Dios quien por iniciativa personal desciende y quiere morar entre los hombres, a pesar de que el pueblo escogido no lo aceptó ni creyó. Recuerde que los que fueron rescatados de la esclavitud en Egipto no entraron en la tierra prometida, porque no le quisieron obedecer. Fueron sus hijos, muchos nacidos después los que sí pudieron entrar. Para consumar su plan, Dios quería enseñar a un pueblo que le escuchara, lo entendiera y lo obedeciera. Algo que este pueblo muy pocas veces ha hecho. Pero volviendo al punto, este tabernáculo era rectangular, 10 metros por 20. Allí solo el sacerdote podía entrar a ofrecer el pan y encender las lámparas. Fíjese que curiosamente el pueblo de Dios era enseñado por Dios a través de los profetas más que de los sacerdotes que entraban al templo. Mons, mire esas cajas. Aquí están las cosas robadas. El ladrón entra a la carbonera y aquí esconden las cosas. Nadie lo veía entrar ni salir del barrio. Pero fíjese, el candado está puesto por dentro y está cerrado. No puede entrar por fuera a no ser que alguien le abriera la compuerta o que la dejara abierta. ¿Tendrá algún cómplice? No, Watson, nuestro amigo es más listo. Fíjense en este cerrojo en la base de la portezuela. Si lo abro, la puerta se desliza sobre un riel hacia arriba. Nunca se abren las puertas de la carbonera. El otro día que revisamos las casas, observé que esta carbonera también tiene candado por fuera. El propósito de esos candados es para que nadie entre a robarle el botín. Ahora que lo pienso, si este cerrojo está abierto, significa que piensa entrar de nuevo por la puerta de la carbonera. O sea, que hoy habrá robo de nuevo. Saldremos y avisemos a la policía para prestarlo infragante. Cierre el cerrojo, así no podrá entrar. Saldremos, Watson, hay que esperar al capitán Moore. Holmes, usted habló del tabernáculo de los judíos, pero estábamos hablando del Partenón. Recuerde que poco antes del año 1000 antes de Cristo, el rey David decidió construir un templo para Dios, para que ya no estuviera una tienda de pieles. Pero fue su hijo Salomón quien concluyó el proyecto alrededor de esos años. Era bellísimo, espléndido, ostentoso, diría yo. Una auténtica maravilla a la que los ojos del pueblo y de los extranjeros no tenían acceso. Solo los sacerdotes entraban, pero se podía ver por fuera. El templo de Atenea, el Partenón, fue construido alrededor del año 447 a 438 antes de Cristo. Era un poco más grande, pero guarda la misma proporción.
prácticamente el doble de largo que de ancho. Recuerde que antes de Cristo el tiempo va de más a menos. El primer templo de Jerusalén fue destruido después de la toma de la ciudad por Nabucodonosor o Nebuchadnezzar en el año 587 a.C. Esto significa que fue destruido antes de la construcción del templo de Atenea, que se inició por órdenes de Pericles en el 447 a.C. El famoso escultor Filias fue su diseñador. Lo concluyeron en 438 a.C. Mi hipótesis es que los griegos copiaron el modelo que vieron de lejos, o tal vez pudieron entrar durante la destrucción de Jerusalén. Al menos vieron los cimientos. Es intrépida la teoría. Muchos consideran a los griegos el pueblo más desarrollado intelectualmente de la antigüedad. Ellos escribieron música por primera vez, desarrollaron las matemáticas, la filosofía, su bellísimo tesoro escultórico, la creación de la república. En mucho nuestro mundo occidental se rige por esas invenciones griegas. Por otro lado, los judíos eran un pueblo que escondía sus conocimientos acerca de Dios y sus escrituras. Eran excluyentes con los demás pueblos. Y los griegos no dejaron su politeísmo pagano ni incorporaron las leyes éticas de los judíos. Watson, los hebreos son al menos 1500 años anteriores a los griegos. No discuto los conocimientos de los griegos, especialmente en cuanto a la matemática, la escultura y la música. En cuanto a la filosofía, confieso que prefiero los libros de Salomón que los diálogos de Platón. La filosofía sirve para aclarar muchas cosas, pero son opiniones humanas que mañana cambian, que no deben ser probadas. En cambio, los proverbios de Salomón son verdaderos consejos éticos expresados por un padre amoroso que busca el bien de su hijo. También el libro de Job es un tratado sobre el sufrimiento y la razón de la desgracia humana, donde tanto entonces como hoy se dedica la culpa a Dios de todas las desgracias, ignorando nuestras culpas. La grandeza del imperio helénico se debe a Alejandro Magno, quien venció a los persas que habían conquistado su territorio y grandes extensiones y pueblos, tanto en Eurasia como en África. Sin embargo, los griegos no supieron convivir entre ellos mismos, y las luchas entre sus líderes y las ciudades-estado la debilitó. Y fue con nada fácil para los romanos, que heredaron sus territorios y riquezas, como los griegos se apropiaron de las conquistas de los persas, quienes a su vez las heredaron de los babilonios y estos de los asirios. Watson, yo no digo que los griegos lo copiaran todo. No les convenía copiar la ética y moral ordenadas por Dios a los hebreos, pues tendrían que haber reconocido que su conducta era en mucho opuesta a lo que nos ordena, e intentar cambiar eso no resulta muy popular. Si observa usted la conducta de los dioses griegos escrita por Homero, parece más una telenovela mexicana, llena de intrigas, homicidios, abuso de poder de los dioses, entre comillas, sobre los mortales. Además, adulterios, violaciones, o sea, todos los pecados capitales. En las escrituras de los hebreos se resaltan los grandes milagros del Éxodo y la necesidad de que esta ley de Dios fuera enseñada desde la infancia y a todo ciudadano del país, tanto nacional como extranjero. El decálogo que Dios dio a Moisés es una ley de preservación y derechos para todos los ciudadanos sin distingo de sexo, edad y posición. Y eso es algo impensable cuando la sociedad es dirigida por el humano más fuerte, sea un militar o un político. Pero fíjese usted en otras similitudes de sus creencias. Hablemos de Esculapio o Asclepio, entre el griego de la medicina. Se habla por primera vez de él en el siglo VI a.C.,
y se menciona de serpientes que peleaban violentamente. Entonces Asclepio lanzó su bastón y con eso se separaron y se enroscaron en la vara de Asclepio, pero en paz. Eso recuerda el pasaje de la Biblia cuando una plaga de víboras atacó a los hebreos en el desierto rumbo a la tierra prometida, porque no obedecían a Dios. Muchos morían y Dios ordenó a Moisés hacer una serpiente enroscada en un asta, todo en bronce. Fíjese que Moisés fue alrededor de 1500 años antes de Cristo y la leyenda de Asclepio en el siglo VI. El antiguo pueblo griego Watson fue efímero. La democracia ateniense se extendió de alrededor del siglo VI, 508 a.C., y fue destruida como 300 años antes de Cristo por Jerjes. Se derribó el templo de Atenea y nunca más se restauró. Ellos dejaron al mundo sus conocimientos y su cultura, la cual absorbió el gigantesco imperio romano. Y por eso en nuestra sociedad ciertos principios de la cultura griega son aún parte de nuestra vida. Por lo tanto, por otro lado, el conocimiento de los judíos estuvo escondido para el mundo hasta después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Se envió a sus discípulos a bautizar a todas las naciones, enseñándoles que guardaran todo lo que él había ordenado. Esto incluía el decálogo de Moisés. Mire, Holmes, atraparon al capitán Moore con las manos en la masa. Usted tenía toda la razón. Excelente, Watson, pero dudo mucho que sea capitán o se llame Moore.